Hola amigos, le habla Alberto José Rivero desde acá, desde Venezuela, en su programa Cara a Cara con la Verdad, cuya intención tenemos desde acá es responder a esas preguntas, esas inquietudes que ustedes tienen a través de las escrituras. No importa de qué país tú seas, no importa de qué religión tú seas, la intención de este programa es poder responder a esas inquietudes que tú tienes allí. Y bueno, así como hoy tenemos algunas preguntas en el stock, quisiera que usted también realizara las siguientes preguntas a través de nuestro canal de YouTube y Facebook, así como estas que están en este día. Para poder aclarar esta pregunta acerca de la iglesia que menciona, según dice la pregunta, la Biblia, y la iglesia que conocemos hoy en día, sería bastante extenso y tendríamos que utilizar varios programas para responder, pero en estos breves minutos me enfocaré solo en decir que lo que hasta ahora conocemos y tenemos en nuestra cosmovisión como iglesia, el conocimiento que tenemos de ella, no es precisamente la iglesia que aparece en las escrituras. Nosotros conocemos una iglesia estructural, conocemos una iglesia de organización o organizacional, conocemos concilios y diferentes movimientos cristianos, pero la iglesia de las escrituras no habla de una organización, sino de un organismo vivo. Incluso el apóstol Pablo en la carta a los romanos y en la primera carta a los corintios se refiere a la iglesia como un cuerpo y hace una analogía entre lo que es el cuerpo humano y las funciones de cada miembro, y del mismo modo lo aplica hacia la iglesia. De manera que lo que conocemos como iglesia en las escrituras está muy opacada la realidad bíblica de lo que es la iglesia, de lo que es la vida de Dios en nosotros, fluyendo a través del cuerpo de Cristo. Este es otro de los apelativos que la Biblia le da, o el nombre que la Biblia le da también a la iglesia: cuerpo de Cristo, la familia de Dios. La iglesia se establece bíblicamente en relaciones. El Evangelio se trata de la reconciliación, de la paz de Dios con los hombres. El Evangelio se trata de relaciones, de manera que la iglesia se mueve en un ambiente de relaciones familiares, cuyo Padre es nuestro Dios, y nosotros entramos en una filialidad de hermanos. De modo que, para explicar esto a mayor profundidad, deberemos dedicar otros minutos a los siguientes programas. Cuando hablamos de rango, volvemos otra vez a lo que estaba conversando. Dentro de lo que es una organización, vemos que existe esto. En la realidad actual vemos rangos, vemos posiciones de las personas, observamos no funciones, sino posiciones. Una persona se gradúa en cierta institución bíblica teológica y se le puede dar el rango de pastor, el rango de evangelista. Hay un término que no manejo, que no apoyo, que no me gusta, que es el término misionero. Y así sucesivamente. Existen líderes, existe una serie de ecuaciones dentro de una organización que indudablemente lo necesitan de esa forma, dentro de esa imagen de iglesia que nosotros conocemos. Pero bíblicamente hablando, no existe ningún miembro del cuerpo de Cristo superior a otro, ningún ministro de Dios es superior a otro. Incluso la palabra ministro significa servidor. No existe un servidor más grande que el otro, es lo contrario, existimos servidores muy por debajo del otro. Pero dentro de lo que es el marco de este mundo, de este sistema, no hablo de mundo como cosa extraña, como lo hemos visto siempre, sino como este sistema que se está moviendo, nosotros observamos que se nos demanda una imagen de liderazgo, se nos demanda ser la cara de toda una congregación, pero en la realidad bíblica esto no es así. Somos hermanos en Cristo, tenemos el mismo Espíritu Santo, al mismo Dios, al mismo Padre. Ciertamente hay hermanos que son mayores en el sentido de que Dios les ha permitido tener cierta experiencia, pero esto no lo hace mayor que otro. Bíblicamente no es mayor el apóstol que el profeta, ni el profeta es mayor que el evangelista, ni el evangelista que el maestro, ni el maestro que el pastor, ni el pastor que el diácono, ni el diácono que el anciano, en ninguna manera. Simplemente cumplimos diferentes funciones dentro del cuerpo. La iglesia de Jesucristo tiene una sola cabeza, una sola máxima autoridad, y es Cristo.
Jesús ministró en el marco de la ley. Y aunque no sea el tema directamente, quisiera aclarar algo rápidamente, espero que en 2 minutos lo pueda hacer. Jesús ministró bajo el marco de la ley, bajo el antiguo pacto. Dentro de lo que era el antiguo pacto, Jesús vino a cumplir la ley, y cumpliendo la ley estaba limitado a lo que las personas podían entender y conocer. De modo que para cumplir todo lo que estaba ya establecido, recordando que Cristo es la palabra de Dios encarnada según Juan capítulo 1, Él vino a establecer el orden de Dios, no el orden humano, el orden cúltico humano que fue regulado por la ley para mostrarle al hombre que él no podía alcanzar a Dios por sus propios medios, porque estaba desprendido, separado de la vida de Dios. Cristo es la vida, la palabra de Dios es vida, espíritu y vida. La ley vino para mostrarnos a nosotros nuestra incapacidad de poder acercarnos a Dios. Cristo vino para mostrarnos a nosotros la opción de Dios para podernos acercarnos a Él. De modo que Cristo estaba en cierto modo limitado. Entiéndase que no estoy diciendo que Cristo no es todopoderoso, sino que limitado por el pacto que estaba vigente hasta que Él lo cumplió. El Señor nos dejó entonces ciertas prácticas que nos muestran o nos daban un vislumbre de lo que Él iba a establecer dentro de lo que hoy conocemos como la iglesia bíblica, por supuesto. Una de las cosas que me llama la atención del Señor Jesús es que iba a la sinagoga el día de la sinagoga en el Shabbat, los sábados. Pero los demás días estaba en la plaza, estaba en el mar, estaba en las casas, estaba en los lugares compartiendo. Incluso Lucas registra una palabra que me encanta, que me cautiva, que a Jesús se le titulaba como amigo de publicanos y pecadores. Eso es el Evangelio. El Evangelio es establecer relaciones, es la reconciliación de Dios con los hombres. Es la buena noticia de que el hombre que fue escogido por Dios ahora tiene una relación de paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál plan de trabajo nos dejó el Señor? Relaciones. Podría ser mi respuesta a esa pregunta. Otra de las confusiones en la que nosotros tradicionalmente hemos debatido durante muchos años, y respiro de esa manera porque es una de las preguntas que más toca mi fibra sensible. Me duele mucho ver una iglesia que está híbrida, que está con la mitad ley y mitad gracia. La gracia es el don inmerecido. El ser humano no tiene la capacidad de poder agradar a Dios por más de buena intención que éste pueda tener. No puede. La ley lo demostró. No puedo hacer absolutamente nada para merecer la gracia de Dios. Estaría contradiciendo las Escrituras. Una de las citas que me llama la atención, déjame buscar por acá, Romanos capítulo 4, el verso 3 y 4 dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El 5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si vamos al capítulo 1 de este mismo escritor, acá en esta misma carta a los romanos, en el versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hablamos de la justicia de Dios como juicio, pero aquí la justicia de Dios es la sentencia de Dios. Dios es el juez justo y Dios declaró santos, nos declaró a nosotros justificados, nos ha redimido. Y como dice Romanos capítulo 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él nos justificó, ¿quién nos podrá condenar? Pero este asunto es por gracia. No se trata de que yo, de buena manera, me gané la gracia de Dios, para nada. En el capítulo 8, verso 29, dice: porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. De modo que no tiene nada que ver con el asunto de que si gano o no gano. Primera de Corintios 4, me llama la atención uno de los versos, dice, el capítulo 4, versículo 7, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No fue que lo ganamos, fue que lo recibimos. Nos los dieron, no es que lo recibimos de mi voluntad, sino que Dios nos ha otorgado por su gracia. Todo lo que habla en las cartas del apóstol Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, habla de la gracia de Dios. Hechos capítulo 20, verso 24 nos aclara que el evangelio que Pablo predicaba, el que transmitía a través de sus cartas, era el evangelio de la gracia de Dios, la buena noticia de la gracia de Dios, de la manifestación de la gracia de Dios. Jesús es la manifestación de la gracia y de la verdad. Juan capítulo 1, versículo 17 dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que no existe absolutamente ninguna muy buena, excelente obra que nos pueda hacer merecedores de la gracia. Hay otro conflicto con respecto al asunto del diezmo, las ofrendas especiales, pacto. Y es que esto es dentro del principio de la honra. Quien no maneja honra, entonces se va a los dos extremos. El extremo de someter bajo el terror a las personas que si no dan, Dios no los va a bendecir, y que si no dan, Dios los va a maldecir. Y para esto utilizan una cita de Malaquías. Cita que está fuera de contexto, cita que está fuera de lugar, porque según el mismo apóstol Pedro, nosotros estamos siendo fundamentados en la verdad presente. Dar a entender esta cita que existe una verdad, que es verdad, pero que es una verdad pasada, o sea, no vigente, no es legalmente aceptable. Ya Dios no opera bajo ese pacto. El pacto donde había un canje entre lo que tú hacías, Dios te exigía, tú lo hacías, Dios te bendecía, no está vigente. Nosotros no necesitamos obligar, ni que nos obliguen a nosotros a dar una ofrenda, a dar una cantidad estipulada de dinero para poder sostener la obra. No, Señor. Pero sí existe claramente, muy ampliamente en las Escrituras, el hablar de la honra. La honra se puede transmitir o se puede enseñar de la siguiente manera. Honra es respeto. Ese respeto es inherente, es natural, no es coaccionado, no es obligado. La honra implica respeto, la honra implica admiración, pero la honra a su vez implica una manifestación externa de ese respeto y de esa admiración. A eso se le puede traducir como un regalo, una Biblia, un objeto, dinero, el apoyo que existe entre muchos hermanos cuando se viaja, te alimentan, te tratan bien. La honra se transmite de muchas maneras según Dios haya puesto en el corazón de cada uno, pero no es obligatorio, es algo que Dios tiene que revelar al corazón del hombre, porque el hombre en medio de esta etapa de transición, de transformación de lo que Dios ha depositado en su espíritu, va conociendo las verdades eternas y las va experimentando, a esto que llamamos transformación. Si Dios no revela el principio de la honra, no puede venir ningún maestro, no puedo venir yo a establecer una ley que le estipule la obligatoriedad de poder responderme económicamente, porque estaría irrumpiendo el respeto que la honra me implica a mí hacia la persona. O sea, debo respetar a mi hermano, debo respetar a mi hermana, porque no debo obligarles a que puedan darme algo, porque entonces ya no sería de gracia. No puedo inculcarles, como dicen algunos, pero hay que inculcarles. Yo tengo 18 años en este camino, y en 18 años he tenido la oportunidad de fundar algunas iglesias, 7 para ser más específico. Estoy atendiendo 9 que no fundé, atiendo varios pastores, y hasta el sol de hoy solamente 2 personas
yo recuerdo que mantienen un estatus de honra hacia mi persona. De lo demás, trabajo con diferentes tipos de comercio, economía informal, para poder sostenerme a mí y a mi familia. No demando, no exijo que se me dé. Espero que Dios, conforme a su propósito, pueda canalizar a las personas que Él tiene destinadas, y si no, igual le honro yo a Él, porque estoy sumamente y eternamente agradecido por todo lo que Él ha hecho en mi vida y en la vida de las personas que Él me ha permitido conectar o conocer. Seguimos con la onda. Me disculpan el término, sé que no se debe hacer en televisión, tengo cierto grado de conocimiento en oratoria, pero es estúpido decir eso. Se contradice toda la gracia con respecto a eso. En el Evangelio de la Gracia de Dios, el apóstol Pablo expone en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 3, lo que tenga buena cultura de leer la Biblia, dice que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Algunos dicen, no, pero es espiritual. Mira, el dinero es espiritual. Porque ¿de quién es la plata y el oro? ¿Qué dice el Salmo 24:1? De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Dentro de la tierra están los elementos de estos elementos preciosos, oro, plata y otras cosas más, hierro, y que todo esto se traduce en dinero en nuestro sistema, en nuestro mundo monetario. Así que con toda bendición espiritual es con toda. Nosotros nos acercamos en este pacto con el interés de que Dios me bendiga, me proteja, me ayude, y yo estando en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino, el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio y perdonar. No, ese pacto fue verdad, pero ya es una verdad pasada, no está vigente. La verdad presente me dice que yo estoy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en lugares de autoridad, donde todas las riquezas de Dios, toda la sabiduría de Dios reposa en la persona de Cristo. No lo digo yo, lo dice Colosenses capítulo 2, y Cristo está habitando en mí, el Espíritu de Dios habita en mí, de manera que yo me acerque a Dios no por el interés de ser bendecido o cuidado, sino por el agradecimiento. No es una situación de canje como en la ley, una relación de canje, y yo te doy, tú me das. No, es una relación mucho más amplia. El que adora al Señor es necesario que le adore, es una necesidad adorarle. No nos acercamos por interés al Señor, así que la pregunta en realidad es, no tengo que dar nada, ni tengo que buscar impresionar a Dios para que Él me bendiga, porque ya Él me bendijo tiempo pasado. Bueno, amigos, esto ha sido el stop de preguntas a lo que me di a la tarea de responder en este día desde acá, desde Venezuela. No me queda más que decirles que estaremos acá a su servicio, su servidor Alberto José Rivero, el cual ha iniciado esta programación cara a cara con la verdad, con el único objetivo de poder contribuir en el desarrollo y el crecimiento del conocimiento de Dios en cada uno de aquellos de los que Dios ha llamado por su gloria y excelencia, por su gracia y por su amor y gran misericordia. No me resta más que pedirles a todos aquellos que se suscriban a nuestro canal en YouTube y que nos sigan también por las redes sociales, por Facebook, Twitter, Instagram, de manera que cada uno de ustedes pueda ser también parte de este proyecto, y suscríbanse y compartan este video. Quizás algunas personas puedan obtener respuesta a sus preguntas, aquellas que no han hecho a sus líderes por temor y por miedo a ser censurados, juzgados y hasta castigados en algunos casos.